Oigan, qué emoción este primer capítulo de Las Imprudentes. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. En este primer capítulo de Las Imprudentes te hablaremos un poco de cómo se origina este gran proyecto, empezando a hablar de la violencia. Este tema que tenemos tan invisibilizado, pero a la vez tan normalizado. ¿Cómo funciona la violencia? ¿Cuál es su ciclo? ¿Qué tipos de violencia existen? ¿Cómo los vivimos desde el posicionamiento que tenemos? ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Un gran inicio para todos los temas que iremos platicando contigo en Las Imprudentes. De que además de ser colegas, que somos psicoterapeutas, somos amigas y estamos en un momento tan especial en nuestra vida, en una etapa tan especial en nuestra vida que hoy, pues con esta revolución industrial llamada redes sociales, estamos haciendo un podcast by Menorá, que ahorita les voy a platicar un poquito qué es Menorá, pero qué emoción estar aquí juntas, empezar este podcast de la mano y poder trascender y llegarle a muchas más personas para justo como prevención de la violencia. Esa parte como de prevención, de que lo que queremos hacer es romper con estos paradigmas, romper con el tabú y ser imprudentes. Así que, no sé, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes en este primer capítulo. Sí, qué emoción. Me encantó desde el principio que me invitaron la palabra imprudentes, ¿no? Como el poder hablar de lo que no se habla, de lo que nos incomoda, que mucho tiene que ver con la violencia. Muchos temas que no queremos tocar, pero que, o sea, hacen que se reproduzcan muchas violencias. Y es muy fuerte eso. Y ahora que dices esto, Marilo, Imprudentes nace desde un programa de prevención que nosotras, tanto René y yo estuvimos en un programa de Menorá, que es una institución que Trata todo tipo de violencia. literal, ¿no? Que trata todo tipo de violencia y que erradica la violencia desde la prevención, la atención para los que ejercen la violencia y para los que viven la violencia y busca romper estos paradigmas de no normalizar la violencia. Menorá es una institución que está hecha para trabajar con toda la población y para poder ayudar a la población a trascender, a no normalizar esto que muchas veces nos callamos. Y por eso ser imprudentes. Imprudentes nace así. Déjame decirte que Imprudentes no lo pusimos nosotras, ¿eh? Imprudentes nace como hace mucho un proyecto de cómo poder romper con estos temas de violencia, cómo poder llegar a más personas, pues sí, claro, siendo imprudentes, aprender a preguntar. Y por eso nace este podcast. Y la verdad es que nos enamoramos del proyecto y dijimos, tenemos que hacer este proyecto porque tenemos que ser imprudentes y no quedarnos solo con el límite, sino romper más allá de límites, ser imprudentes y preguntarnos y trascender. Y una forma de evitar y de prevenir la violencia es justo hablando de estos temas. Y por eso nace Imprudentes. Les voy a platicar un poquito de Menorá. El propósito con este podcast es que todos ustedes tengan esta capacidad de cuestionamiento, discernimiento y criterio con esta nueva información que les vamos a dar para revolucionar sus ideas, ¿no? Y el tema de hablar de tabúes y ser imprudentes no se trata de herir o lastimar o ir en contra de todos estos estigmas, sino justo de saber cómo relacionarnos de una mejor manera y de una manera mucho más sana con todo esto que es impuesto hacia nosotros y también de cuestionar mucho la violencia y dejar de normalizar. Y vamos a hablar de nosotras mismas, vamos a hablar de series, películas, de los casos que nos llegan a consultorio, vamos a trascender, nos vamos a cuestionar, nos vamos a reír, vamos a llorar y vamos a hacer de este podcast un espacio seguro para todos ustedes y para nosotras. Así que feliz de estar con ustedes y qué mejor empezar con el tema de violencia. Sí. Y que sepan que, pues, o sea, vamos a tratar la imprudencia, como dice René, no desde una cuestión de indiscreción, de irreverencia, sino que así como Menorá, con el trabajo que hace, dentro de lo bien que la vamos a pasar, que sepan que, pues, obviamente toda la información que vemos se va a tratar con la mayor confidencialidad, privacidad, respeto, porque son temas muy importantes a tratar, pero que lo haremos desde como cercanía, una gran humanidad, y pues para poder hablar los temas. Claro, o sea, siguiendo con la línea de Menorá, que todos estos temas y todo lo que nos llega al consultorio, pues bueno, tiene su discreción, pero lo que sí vamos a hacer es romper esos paradigmas, preguntarnos y hacer de este podcast un lugar amigable y un lugar seguro para ustedes y para nosotros, para que esto sea un espacio de poder trascender y de romper con lo que la sociedad dice o lo normaliza y muchas veces calla por miedo. Uh-huh. ¿No? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de
si somos menor y es un tema que radica la violencia, vamos a hablar de la violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia tiene muchas fronteras y muchas formas que pueden haber justo de microviolencias a macroviolencias, incluso está el violentómetro. Los invitamos a buscar ese violentómetro, lo vamos a poner. Aquí está el violentómetro, en donde podemos explicar cómo la violencia puede escalar de menor impacto a mayor impacto. Hay distintos tipos de violencia, desde la violencia física, emocional, psicológica, laboral, familiar, económica, estética, entre otros tipos de violencia. Y lo que buscamos en este tipo de episodios y este episodio es educarnos sobre la violencia. Claro, y creo que algo bien importante hablando de violencia es saber que la violencia es un ciclo, ¿no? Porque muchas veces pensamos cómo una mujer puede aguantar. La palabra aguantar a mí me cala mucho porque nadie quiere aguantar violencia. Nadie ve violencia y dice, quiero estar en esa relación donde me van a violentar. No, la violencia es sutil porque la violencia empieza con un gran enamoramiento, con una luna de miel, con cosas demasiado bonitas, tú y yo contra el mundo. Y como van a ver en el violentómetro que les pusimos o que lo busquen, va creciendo, o sea, la violencia nada más da un aumento de forma sutil, ¿no? A mí me gusta mucho usar la referencia de, no sé si han escuchado la teoría de las ranas. Sí. Que a las ranas, si tú pones a una rana en una olla caliente y le subes directamente al calor, pues se va a salir brincando porque no va a aguantar el calor. Claro. No, aquí no puede estar. Pero si tú vas subiendo, esto es bien cruel, obviamente no. Es nada más una metáfora. Es una metáfora, pero si tú vas subiendo poco a poco la temperatura de esa olla, el cuerpo mismo de la rana se va adaptando y se queda ahí. Y la puedes subir hasta que desaparezca esa rana. Así es la violencia, o sea, la violencia va en aumento muy poco a poquito, hasta que se siente de forma intensa y ahí es cuando se rompe, ¿no? Ahí ya hay una pelea, hay una gran tensión, explota. Y es un ciclo porque lo que puede dejar ahí a alguien pues en el ciclo es todo el arrepentimiento puede ser muy bonito y vuelve a ser una luna de miel. Totalmente. El círculo de la violencia. A mí me Exacto. gustaría retomar esta parte que nadie escoge recibir o vivir violencia. Nadie escoge y ponerse en una posición de, hoy quiero vivir violencia, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro. porque justo, luego hay personas que dicen, es que tú te pusiste en esta posición. Oye, no asumas lo que he vivido o por qué estoy aquí hoy. Nadie elige esto. Y justo lo que buscamos con este podcast es ser imprudentes y romper y trascender para que veamos y reconocer lo que es la violencia. Porque muchas veces, la violencia no solo es un golpe físico. La violencia va mucho más allá que un golpe físico, que también es violencia, pero eso es lo que se puede ver. Que la violencia es aquel que pasa por encima del otro, que abusa del poder en el que está, ejerce poder en la otra persona. Y eso no se habla, porque no es nada más del golpe, sino va más allá de eso. Puede ser emocional, psicológico, puede ser económico. Ahorita vamos a hablar de todos los tipos, pero justamente hablar y reconocer y poner la violencia en el centro y decir, esto es el tema de la violencia. Y como dices, no va de 0 a 100, Exacto. sino va siendo sutil. Y juzgar a la víctima de la violencia desde, es que tú te pusiste en esa posición, es muy egoísta, ¿no? Claro, hasta la misma palabra víctima es muy fuerte. Sí. Muy fuerte, porque muchas mujeres, personas que viven violencia, no están siendo víctimas, están sobreviviendo. Y están resistiendo esa violencia, y eso creo que es bien importante decirlo. Y creo que es muy importante, si vamos a hablar de violencia, responsabilizarnos sobre la violencia, ¿no? Porque claro que hay un victimario y hay un agresor, y como dice Debbie, toda la violencia es buscar someter al otro. Pero hay que aprender a distinguir violencia de responsabilidades muchas veces y también identificar que es un mundo violento, ¿no? Y casi como es un mundo violento, se ha normalizado mucho la violencia. Por ende, todos hacemos y somos violentos de cierta forma,
Lo importante es concientizarnos y responsabilizarnos sobre esa violencia, porque incluso hay esta cadena de la violencia, ¿no? De poder abusar del que está debajo de nosotros. Entonces hay que ser conscientes de nuestro posicionamiento y cómo usamos ese posicionamiento, ¿no? Y esto que decimos de víctimas de violencia puede ser una víctima o puede ser una sobreviviente. Claro, Exactamente. Totalmente. Sí, porque cualquier tipo de acto es una resistencia, ¿no? Incluso permanecer en un lugar es una resistencia. Porque sabes que si no luchas o te sales de un espacio, puedes ser violentado de forma más aumentada. Y como bien dice René, o sea, creo que algo bien importante es el posicionamiento, ¿no? Somos luego violentados porque vivimos en poco privilegio social, o se nos violenta porque se permite, y eso es parte de la normalización, ¿no? El que tiene el poder social va a ejercerlo. Entonces es bien importante mirarnos hacia adentro y ver qué posición tenemos y qué privilegios o violencias vivimos. Totalmente. Y yo creo que estos temas a mí me pueden muchísimo y me duelen muchísimo, ya sea por lo que uno vive, o sea, por lo que yo puedo vivir o por la etapa en la que estemos viviendo, sino porque normalizamos como sociedad la violencia. Normalizamos, quiero hablar en específico de una, que es la parte emocional y la parte económica, ¿no? Justo se me viene a la mente como... si trabajas para una empresa y te imponen ciertas cosas y que ejercen violencia a ti y que a veces muchas veces nos los callamos y que no somos imprudentes y que no rompemos y no cuestionamos porque nos da miedo perder la chamba. Y por eso siempre es importante firmar un acuerdo y llegar a acuerdos en todo tipo de situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en relaciones se busca que las dos sean par, ¿no? O sea, no son iguales, pero equitativo. Y obviamente en una relación laboral probablemente no vas a ser par, pero sí leer y firmar a lo que estás acordando para poder reclamar tus derechos, ¿no? Porque muchas veces los trabajos sí abusan de estos derechos, lo cual está totalmente erróneo. Híjole, es que eso para mí es sumamente importante porque nos callamos, lo estamos viendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vemos a unos amigos, a unos familiares que están viviendo violencia y no los callamos? Y creo que eso es muy importante, aprender a alzar la voz. Claro. Como esta parte de decir, de ser imprudentes y de no normalizar la violencia. Es como así tenía que ser, o pues eso es lo que le tocó, ¿no? Me ha tocado pacientes que llegan al consultorio que les dicen eso, que eso es lo que te tocó, lo tienes que recibir así. Así te dio Dios la vida y por lo tanto lo que... ¿Qué? Y probablemente muchas veces, Debbie, y como lo hemos visto en menor edad, sí, o sea, a personas menores de edad, sí hay que enseñarles a vivir en cautiverio, ¿no? Muchas veces hay que aprender a vivir con las circunstancias, pero no porque aprendes a vivir con ellas significa que está bien o que es normal, ¿no? Y que no porque te lo hicieron a ti, o sea, yo veo muchos casos de familias en las que dicen los papás, es que a mí de chiquito me pegaban, sí, pero no porque tú viviste en esas condiciones, tú tienes que violentar a la siguiente generación. Claro. O sea, creo que hoy en día estamos evolucionando también en inteligencia emocional y en formas de afrontamiento que hoy en día ya no se justifican ni golpes, ni chantajes, ni violencia emocional de cómo te sientes así, ni violencia psicológica de si haces esto, pues a lo mejor te va así. No, de hecho hay que educar a la gente a responsabilizarse sobre sus propias decisiones. Claro, y aprender a decir que no, enseñar que decir que no es, o sea, imprudentemente correcto, porque justo creo que es, a ver, un tema bien cultural, ¿no? El mexicano somos, ay, el poquito y el perdón y con permiso, y nos choca decir que no, pero eso nos lleva a mucha violencia, como bien dices, de no poder poner límites, no poder salirnos de situaciones, porque lo sentimos como, o sea, y la verdad es una intención linda, pero no queremos lastimar, y la verdad es que tenemos que cuidarnos y saber que no está mal. Y también para poder cuidar a otros. Te voy a decir algo que yo le digo a mis papás, yo que veo niños y adolescentes y que veo a los papás en consulta, que les digo que límites es igual amor. Y límites en todo caso. El poder ponerle un límite a los niños o a las niñas, pero el poder también poner un límite personal. Y el límite, yo siempre les digo esto a mis pacientes. Y también que de los niños a los correcto. papás. Y el límite no es hacia los demás, el límite es hacia nosotros mismos. Claro. Los límites son hacia nosotros mismos. Y cuando te digo que no, es no. Porque yo no quiero que pases de esta línea.
es muy difícil. La violencia es un mundo que vamos a ir hablando poco a poco en el podcast durante varios episodios, pero la violencia es algo muy grande, muy, es un universo entero y tenemos que identificar cuáles son los tipos de violencia. No lo mencionamos hace ratito, pero también está la violencia sexual, el abuso sexual, ¿no? Pero vamos a ir hablándolo, ya nos verán en los episodios que vamos a ir hablando de los tipos de violencia y lo vamos a llevar en un lenguaje que podamos todos entenderlo y vivirlo, o sea, que sucede en nuestro día a día, no súper psicológico, sino lo que terrenal, en lo que se vive en el día a día, pero la violencia es eso, es un mundo entero, la violencia tenía como en la esquina guardada y no se hablaba del tema, era un tabú hablar de la violencia. Y era justificada. Y era justificada. O sea, no como, o sea, y es algo que platiqué ayer. O sea, llega un punto en donde ya no nos tienen que condicionar. Claro que las normas son importantes, pero para un orden social. No tenemos que castigar para que la otra persona tenga su consecuencia. Hay otras 1000 formas de educar que no tienen que ser con golpes, que no tienen que ser gritando, que no tienen que ser violentando al otro, que no tienen que decir, como hiciste esto, pues ahora no puedes hacer esto, ¿no? Porque eso es violencia. Claro, y yo sí quisiera decir que hablar de violencia es muy doloroso. Sí. Entonces, si en algún momento en este episodio se están sintiendo incómodos, aquí estamos también para hablarlo, ¿no? Y no sé cómo se van sintiendo ustedes, pero a mí me mueve mucho hablar de violencia. Claro. Es necesario, pero sí es algo muy fuerte porque Muy fuerte. es muy normalizado y me encantaría también rescatar más tipos de violencia que vas diciendo, porque justo creo que la violencia afectiva es de la que deja una herida más fuerte, yo diría incluso que las físicas. Totalmente. ¿No? Porque transgreden no solamente en lo que soy, lo que siento, sino como, sí, te destruye tu persona. Y es muy fuerte ver a pacientes dentro de consulta que ya no saben quiénes son. Justo estos círculos de violencia, ¿no? De que llega un momento que no te puedes ni ver en el espejo porque te cosificaron, dejas de ser persona y te vuelves persona para el servicio del otro. Y esto no solo se ve en relaciones de pareja, también se ven en otro tipo de relaciones. No somos objetos, somos personas y somos humanos. Sí, y digo, ya para ir resumiendo, que la violencia es... hay diferentes tipos de violencia y que es tan dura, ¿no? Nos está faltando hablar también de la violencia de género, ¿no? Que hoy en México, en la cultura en la que vivimos, es un tema muy duro y que sigue existiendo en esta cultura y que muchas veces incluso se cree que solo por hablar y decir, es violencia de género, no se le da la información a las personas. ¿Qué es la violencia? El ejercer el poder sobre el otro, ¿no? Y la parte económica, el te controlo el dinero, el control es un tipo de violencia. La violencia sexual, la violencia afectiva, la violencia económica, la violencia laboral, sí, la violencia de pareja, la violencia entre hermanos, la violencia intrafamiliar. Vamos a ir hablando de estos tipos de violencia, pero lo que queremos llegar ya para ir resumiendo es que la violencia existe y no la podemos callar, porque si nos callamos somos cómplices. Y que la violencia no siempre se ve. Y en esto que dice Marilo, claro que la violencia psicológica y emocional es mucho más fuerte que la física porque la violencia psicológica y emocional sí nos cuestiona y sí nos pone en duda. No es un hecho que podemos medir o ver. Es algo que sentimos, que tenemos que ir desarrollando y que muchas veces nos damos cuenta cuando ya avanzó demasiado. Claro, el gaslighting incluso, ¿no? Claro. O esta parte que te cuestionas, ¿me está pasando? ¿Me lo estoy imaginando? Eso es violencia, porque ya no sabes ni dónde estás parado y qué sucede. Y que muchas veces hasta se lo platicas a alguien y te dice, no, claro que no, estás loco, o así tenía que ser. Claro. Entonces, todo esto que vivimos en la sociedad es violencia. También las violencias de redes sociales, la información que recibimos también puede ser violenta. Todo lo simbólico, lo que nos enseña quiénes somos. Y yo quisiera agregar que hablando de violencia, es muy de tiempos de cada quien. Sí. No, a veces una persona no está lista para reconocer que vive violencia. Podemos ver a una persona muy envuelta en violencia y tenemos que saber que es tiempo de cada quien, pero que no, o sea, que si es el tiempo hoy de alguien y algo le resonó, siempre es un buen día para empezar. Total, ¿No? Empezar a ver cómo, en dónde estamos, qué estamos viviendo y cómo podemos poco a poco trabajarlo. Porque sí hay
una salida. Y en 100%. esto que dices, Marilo, siempre buscar ayuda con profesionales y si alguien se acerca a decirte que está viviendo violencia, acompañar. Y No decir cómo hacer, no decir cómo Exacto. sobrellevarlo, no decirle, pues es que no es tan malo. No, o sea, de verdad que tu opinión en ese momento no importa. Importa que le des un espacio seguro, importa que le creas su historia, porque muchas veces Exacto. estas historias son negadas. Y la importancia de ser red de apoyo, ¿no? Es justo Esa red o sea, de apoyo. la importancia de red de apoyo. Pero sí saber que hay salida. Que hay salidas y que no es tu culpa. No es tu culpa. La violencia no es tu culpa. No decidiste estar en No. esa posición. Entonces, La culpa es de quien ejerce la violencia. Totalmente. Siempre. totalmente. Y ya ni diría culpa, la responsabilidad. Sí, Sí, exactamente. La Porque responsabilidad. nadie hace nada, realmente nadie hace nada para merecer violencia. Entonces, exactamente, y creo que con eso podemos ir cerrando que este primer capítulo sobre la violencia, sobre nombrar la violencia, sobre identificar la violencia que sí existe, que no es un mito, que no es un tabú, que sí nos sucede, pero que no tenemos que ser distantes a esto, ¿no? Sino acompañar, ser una red de apoyo, alzar la voz, invitar a las personas a que reconozcan, a verse en el espejo, a ver si son responsables incluso, ¿no? Y si estoy viviendo algo, saber que sí se pueden acercar y que hay profesionales que los pueden ayudar a salir de este círculo de la violencia. Y también siendo agresor. O Sí, sea, también. se atienden tanto a agresores como a víctimas, ¿no? Muchas veces el agresor ejerce violencia por heridas, dolores no resueltos y por una necesidad de posicionamiento. Entonces, Y porque todos vivimos en el mismo sistema Sí, que nos enseña que esto está normalizado. Entonces, un primer paso es empezar a hablar de a eso. reconocer. a reconocerla y a verla. Sí, así A que verla y a nombrarla. les vamos a dejar aquí abajo nuestras redes sociales, les vamos a dejar los teléfonos de Menorá por si alguien reconoce o necesita hacer la voz, necesita estar acompañado en este espacio tan seguro como lo es Menorá. Y bueno, esto es Las Imprudentes by Menorá.